Bienvenidos a Biblia Time, estamos en la temporada número 8, Héroes de la Biblia. Y en este episodio número 8 hablaremos de David, un corazón arrepentido. Voy a darles un poco de contexto sobre David. David es bastante conocido por ser un guerrero, un rey, un líder, alguien realmente que daba la cara por su pueblo. David era el menor de sus hermanos varones y pues era menospreciado, él solo se encargaba de cuidar a las ovejas, era pastor de ovejas, pero aún siendo pastor de ovejas demostró ese espíritu guerrero, esa disposición a pelear y defender a sus ovejas, cosa que David demostró también cuando se convirtió en rey. Primero, su gran hazaña fue vencer al gigante Goliat, quizás eso sí te suena. Venció al gigante Goliat. De ahí se convirtió en un gran guerrero, pero de ahí se volvió un fugitivo político porque el rey, por envidia, lo quería matar. Y curiosamente el rey era el papá de su mejor amigo Jonatán, el príncipe. Entonces aquí ya las cosas están bastante complicadas. Incluso también la hija del rey Saúl, la hermana de su mejor amigo, se había enamorado de él y terminó casándose con él. Por eso también le trajo problemas con el rey Saúl, pues que ahora le tenía más miedo porque Saúl sabía que él no iba a permanecer en el trono porque había desobedecido a Dios. Y se estaba dando cuenta que David era el elegido por Dios para ocupar su trono. Y es que Samuel, aun cuando era pastorcito de ovejas, había sido ungido por el profeta Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? Que vimos en el episodio anterior, que escuchaba a Dios. Bueno, aquí ya Samuel era viejo y entonces fue a la casa de David y de entre todos los hermanos lo ungió diciéndole a David, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Entonces, David eventualmente se convirtió en rey de Israel después de muchos procesos. Pero hubo un momento que marca dolorosamente la vida de David. David amaba a Dios, David le cantaba a Dios, era músico, pastor de ovejas, guerrero, rey, y también nos dice que era guapo, o sea, David podía tener todo lo que quería. Sin embargo, en un momento, cuando era tiempo de guerra, David se decidió quedar en su casa, bueno, en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, desde el balcón, observó una mujer que justo se estaba bañando. Y luego mandó a traerla, se acostó con ella y resulta que la mujer salió embarazada. Y esta mujer no era cualquier mujer, era la esposa de uno de sus soldados más fieles, Urías el Eteo. Entonces, con tal de ocultar su pecado, con tal de ocultar que él se había acostado con Betsabé, con esa mujer, conspiró para que finalmente Urías muriera en batalla. David lo mató a manos de sus enemigos. Y de ahí, cuando murió el esposo de Betsabé, se casó con ella. Pero la Biblia dice que esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Dios. Y pasó todo un año hasta que vino el profeta Natán, otro profeta de Dios, y lo confrontó por su pecado. Y le dijo que lo que había hecho estaba mal, que había sido cruel, que había sido muy malo. Y ahora David tenía un nuevo, un ruego ahora, una oración que quería hacerle a Dios. Y vamos a leer lo que él dice en el Salmo 51. Una vez que fue confrontado, esto es lo que él oró a Dios. Dice, oración de un pecador arrepentido, Salmo 51. Vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Y dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces,
Aquí David, cuando fue confrontado por su pecado, oró y le pidió perdón a Dios. Y es que David, siendo un guerrero, que muchas veces definitivamente, o sea, él era un hombre, digámoslo, sanguinario, violento, como guerrero, clavó su espada en el corazón de sus enemigos un montón de veces. Le mochó la cabeza a muchos soldados enemigos. Peleó grandes batallas, derramó sangre. Era el rey, era un varón guerrero, pero también era sensible, también expresaba sus emociones, también se dolía, también lamentaba, también lloraba. En los salmos, que una gran parte de los salmos que son canciones y oraciones, están escritas por David y vemos las emociones de David. A veces David se quería vengar, a veces David no se explicaba por qué gente que lo odiaba o que lo había traicionado, siendo tan cercano a él no se explicaba. También a veces dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, o sea, se la pasaba llore y llore. David expresaba sus emociones y era humilde también para reconocer sus errores. Un año ocultó lo que hizo, no se arrepintió, no le pidió perdón a Dios, no lo confesó, pero finalmente cuando fue confrontado, hizo esta oración que acabamos de leer. Y primero tenemos que entender de que podemos ser muchas cosas. David era padre, esposo, rey, guerrero, era líder, era valiente, era fuerte, era sumamente poderoso en su voluntad, en sus acciones, en sus palabras. Y sobre todo amaba a Dios, era músico, cantaba a Dios, oraba a Dios y estaba guiando al pueblo a acercarse a Dios. Tenía incluso el deseo de construir un templo para Dios. Entonces, David tenía un corazón conforme a Dios y Dios a los descendientes de David les dijo, ustedes tienen que ser como David, su antepasado, que tenía un corazón como que me agradaba, un corazón agradable a mí, un corazón conforme a mi voluntad. David hizo todo lo que yo le mandé, excepto cuando pecó en cuanto a este adulterio y en cuanto a la muerte de Urías el Eteo. David tenía un corazón que agradaba a Dios porque realmente ponía a Dios en primer lugar, realmente sabía reconocer y derramar sus emociones y su corazón delante de Dios. Y eso es algo que deberíamos hacer. No debemos ser orgullosos para no reconocer cómo nos sentimos y tampoco debemos ser orgullosos para no admitir y reconocer y confesar nuestros pecados. David atravesó muchas crisis y procesos y no se convirtió en ese gran hombre que hoy pasa la historia como el hombre que tenía un corazón conforme a Dios, el guerrero David, el rey David, el cual, dato curioso, es el antepasado de Jesús. Jesús, en su línea, en su genealogía, David es su tatarabuelo. Imagínense eso, entonces el rey David fue una figura muy importante para los israelitas y hasta el día de hoy, cuando leemos la Biblia, decimos, wow, qué grande David. Pero cuando pecó, tomó la decisión correcta y tuvo la valentía y la humildad de humillarse y arrepentirse delante de Dios. Entonces hay que ver qué hizo él cuando pecó, porque nosotros pecamos todos los días. Sea que pensemos algo malo, digamos algo malo, nos peleemos con alguien, insultemos a alguien, digamos algo que no debemos, pensemos algo que no debemos, sintamos algo que no debamos, sea envidia, sea celos, sean otras pasiones pecaminosas en el corazón. Sea lo que sea, todos pecamos constantemente y debemos tener la actitud que tuvo David cuando pecó. Ahora, no sé si tú también tienes un gran pecado o un pasado oscuro que nadie sabe, o algo terrible que has hecho y que nadie lo sabe, o tal vez has lastimado a alguien y no le has pedido perdón a esa persona, y sobre todo no le has pedido perdón a Dios. Veamos lo que hizo David y sigamos su ejemplo hoy. David cuando pecó, número uno, reconoció su pecado. Él dijo, Señor, yo contra ti he pecado, lávame mi pecado, por favor, perdona. He pecado contra ti. Hice mal, estuvo mal lo que hice. No debí mirar a esa mujer cuando se estaba bañando, no debí acostarme con ella, no debí mentir, no debí tratar de esconder lo que había hecho, no debí maquinar un plan para matar a su esposo, no debí hacer eso. Estuvo mal. Y cuando confiesas tu pecado a Dios, debes ser claro y directo y sincero completamente con Dios. Reconoce tu pecado, reconoce lo que tú hiciste mal.
No le eches la culpa a otros, no cargues la responsabilidad en otra persona, no es que esa persona me tentó a hacer eso, no es que esa persona hizo aquello y bueno, yo le seguí la corriente, o la persona se prestó para esto, o la situación estaba así, o no, es que me pasé de copas, o es que no, bueno, todos mis amigos lo estaban haciendo, no hay excusas. Tú tomaste tu decisión, en tu libre albedrío, tú tomaste la decisión y tú hiciste lo que hiciste. Y tienes que reconocerlo delante de Dios, reconocer tu pecado clarito, no como, bueno, pero Señor puede haber pecado. No, reconoce, Señor, pequé haciendo esto, date cuenta y reconoce lo malo que hiciste. Señor, mentí, le dije a mis padres esto y no era. Hice tal gesto, tal cosa, hice tal mueca. Siento odio por tal persona, siento envidia por tal persona. O estoy mirando cosas que no debo, o estoy sintiendo cosas que no debo. Reconoce delante de Dios tu pecado clarito, delante de Dios, con humildad. Porque la Biblia dice de que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, el corazón arrepentido y humillado. Dios no lo rechaza. Acá justo acá en este salmo, en el versículo 17, dice de que Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere cosas religiosas que tú hagas para limpiar tu pecado, que reconozcas tu pecado. Primero reconoce tu pecado, lo que hiciste. Lo siguiente, reconoce quién es Dios y quién eres tú. Y eso es lo que David reconoció quién era Dios. Dijo, Dios, tú amas la verdad en lo íntimo, tú eres un Dios de sabiduría, tú eres un Dios santo y un Dios justo. Si ahorita me pones a juicio y yo salgo culpable, tienes razón, soy culpable. Dios, tú eres un juez justo, tú eres un Dios de verdad, no de mentira. Y soy culpable. Y David reconoce, mi pecado siempre está delante de mí. Soy consciente y veo a diario en mi vida mi pecado, mis luchas, mis tentaciones, mis debilidades. Las veo a diario y a cada día reconoce algo que muchas personas y la sociedad incluso niega. No, las personas nacen buenas, la sociedad las corrompe. ¿No es cierto? Acá David en el versículo 5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, nací siendo malo. Nací con una naturaleza caída. Nací con malos deseos que se fueron despertando a medida que fui creciendo. Vemos niños chiquitos que ya mienten, que desobedecen a sus padres, de ahí ya no es rebeldía y mentira. O incluso niños chiquitos que son crueles, que les gusta matar animalitos, o les gusta peñiscar, empujar a otros niños, o romper cosas, o hacer travesuras. ¿Cómo te explicas eso? ¿Dónde aprendieron a hacer eso? Ahora, si encima los niños pequeños tienen un celular y andan viendo cosas en redes sociales a cada rato, esa maldad que hay en ellos se va a alimentar mucho más. Ya había maldad de chiquitos y a medida que pasa el tiempo, descubriendo nuevas cosas y despertando cosas que no deberían, las cosas empeoran. Con el doble sentido, con las cosas sensuales y eróticas de la sociedad. Niños y niñas de 11 y 12 años ya están pensando en novios, ya están pensando en relaciones sexuales, ya están pensando en esas cosas, ya están mirando indebidamente. Hay una maldad en nuestro interior, somos pecadores, pero Dios es justo, Dios es santo. Dios creó el ser humano bueno, pero el ser humano cuando decidió tomar de ese fruto prohibido se corrompió y hasta el día de hoy se corrompe tomando decisiones deliberadamente sin arrepentirse. Entonces démonos cuenta, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, nosotros somos pecadores y nacimos siendo malos y tenemos esa naturaleza mala. No es que nos convertimos en pecadores por hacer cosas malas, somos pecadores y por eso hacemos cosas malas. La raíz y el problema está dentro de nosotros, no afuera. No es culpa de tu celular, no es culpa del diablo, no es culpa de las ideologías, las modas y tendencias. Es la maldad que hay en ti y lo único que hace el celular, las tendencias, las redes sociales, el diablo, alimentan, incitan y provocan esa maldad que hay en tu interior. Porque todos nacemos así, esa es la condición del ser humano. Romanos 6:23 nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Y David lo reconoció, soy pecador, soy consciente de mi pecado, nací en pecado, pero tú Dios eres justo. Y te he fallado a ti, he pecado contra ti. Sí, pequé contra Betsabé por haberme acostado con ella teniendo esposo. Pequé contra Urias maquinando un plan para matarlo. Pequé contra el pueblo, porque yo debiendo ser un rey de ejemplo, un rey que muestre valores y moralidad, hice lo contrario. Pequé contra mi familia, porque él tenía esposa e hijos, varias esposas en realidad hijos, y se atrevió a hacer eso. No es que no tuviera esposa, no es que estuviera soltero. Y aunque estuviera soltero, igual, Betsabé era casada. Entonces,
David reconoció, he pecado contra ti, Dios, y al pecar contra ti le he hecho daño a las demás personas que me rodean. Y esa es la realidad del ser humano. ¿Y qué pidió David? Ser perdonado. Dijo, lávame de mi pecado. Dijo, no mires mi pecado, olvida mis iniquidades, bórralas, límpiame, reconozco que he pecado, purifícame, por tu misericordia, olvida mis pecados, olvida mis errores. Y algo tremendo es que Dios sí nos puede perdonar, Dios sí nos puede dar otra oportunidad. ¿Cómo así? A través de Jesús. Jesús en la cruz murió por nosotros para redimirnos con su sangre, pagó el precio por nuestros pecados y en Jesús podemos ser perdonados. Y por eso, como he dicho en los episodios de la Time una y otra vez, la manera de ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús y entonces podemos ser perdonados. Y David está diciendo, perdóname Dios, perdóname de verdad, no consideres mi pecado, no, por favor, olvida mi pecado, límpiame de este pecado. Perdóname, Dios, perdóname. Seguramente le has pedido perdón a alguna persona que hayas ofendido y que te importa, porque realmente no quieres perder a esa persona, o realmente te sentiste muy mal de haber metido la pata y haber ofendido a esa persona. O quizás incluso a Dios le hayas pedido perdón, Dios, que dice, o perdón mamá, perdón papá, o perdón a tu pareja o a tu amigo, qué sé yo. Pero aquí hay algo que marca la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento, te sientes mal por las consecuencias. Metiste la pata, te salió mal, heriste a otras personas y te sientes mal por eso. Pero no te sientes mal por haber pecado contra Dios. No te sientes mal por haber hecho lo malo, te sientes mal por las consecuencias malas de eso. Pero si existiera un mundo en donde al hacer esas cosas malas no habría consecuencias, entonces tú lo seguirías haciendo. Si emborracharte no te causaría problemas, te seguirías emborrachando. Si tomar drogas no te causaría problemas, te seguirías drogando. Si ver pornografía no te causaría problemas, te seguirías viendo ese contenido. Si tener relaciones sexuales prematuras no te causara problemas, entonces lo harías. Si mentir a tus padres no tuviera consecuencias, sí lo seguirías haciendo. Si desobedecerlos no tendría consecuencias, lo seguirías haciendo. Solo te sientes mal porque hay consecuencias. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es cambio de mente y dice, esto está mal y no lo voy a hacer. Así me ofrezcan lo que me ofrezcan. Así parezca muy atractivo. Así todo el mundo lo haga, yo no quiero hacerlo. Está mal. Estoy fallando a Dios. Estoy fallando a mi familia, a mis padres, a mis hermanos que me quieren, me aman. No voy a hacerlo. Esto me hace daño a mí, le hace daño a los demás. No voy a hacerlo, está mal. Y por eso David pidió ser transformado, no simplemente perdonado, transformado. O sea, él dijo, nunca más quiero volver a hacer esto. Quiero tener una nueva mente, un nuevo corazón, y por eso le pido a Dios, crea en mí un corazón limpio. Mi corazón está sucio, mi corazón es malo. No, no es que soy bueno y a veces tengo y se me chispotea a veces. No, soy malo. Dios crea en mí un corazón limpio y crea un espíritu recto y nuevo dentro de mí. Ya no quiero este corazón sucio, ya no quiero este espíritu chueco. Ya no. Y no quería alejarse de Dios porque le dice, no me quites de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, Dios, quiero seguir en comunión contigo. No quiero perder mi relación contigo. No quiero perder mi amistad contigo. Y es que el pecado nos separa de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y quería otra vez gozarse en la salvación. Dios quería volver a tener una relación con Dios. Y por eso pedía ser transformado. Ya no quería ser el mismo. Ya no quería seguir haciendo tonterías. Ya no quería seguir cometiendo maldades que le hicieran daño a él, a su familia y a todos los que rodean. Y sobre todo, desobedecer a Dios. Él ya no quería eso. Entonces aquí vemos con David un corazón arrepentido. Un corazón realmente que buscaba el cambio y que no se quedaba cómodo en el pecado y diciendo, bueno, Dios me perdona. Bueno, todos pecamos, todos fallamos. Digo así, no. David realmente se arrepintió. David siendo un rey poderoso, respetado, el mejor rey que tuvo Israel durante esta época, el mejor, pero, pero también falló, pero supo arrepentirse, supo humillarse delante de Dios y tú haz lo mismo. Cuando peques, ven a Dios y pide perdón y sobre todo arrepiente de tus pecados, reconoce que eres pecador y cree en Jesús. Esa es la verdad, no hay nadie que sea bueno, ni tampoco nacimos buenos, nacimos malos, solo que obviamente la maldad se ha ido manifestando cada vez más en nuestras vidas a medida que hemos crecido. Pero las buenas noticias es que Jesús
murió en la cruz por nosotros y nos puede perdonar, nos puede salvar, puede cambiar nuestras vidas. Entonces, ese ha sido el tema de hoy, David, un corazón arrepentido, que Dios pueda formar este corazón limpio en nosotros, que Dios pueda transformarnos, y eso solo ocurre a través de Jesús. Así que te animo a que puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él. Entonces verás esa transformación, esa purificación, esa transformación, esa metamorfosis maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Que Dios te bendiga.